porque si ustedes no logran comprender, digamos, la lógica del libro, que en realidad no se enfoca en establecer un parámetro de tiempo, explicar fechas, ni autores, ni personajes en sí, sino que más bien lo que trata de explicar es el trasfondo de cada uno de los levantamientos que han habido hasta más o menos la aparición de la guerrilla, ¿no? Eh, Ese es el objetivo en sí, por eso les digo que para poder responder las preguntas del examen y no tener que enfocarse tanto en memorizar los contenidos de fechas, etcétera, les sirve mucho más este, el entender de qué periodo a qué periodo de tiempo aparece eh, ciertos movimientos sociales para entender la lógica en sí, ¿no? Sobre todo porque ahorita ustedes están a muy poco tiempo. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, la entrada del socialismo militar. Eso marca un referente para poder ubicarse en el tiempo de dónde se encuentra la Revolución Nacional, hacia dónde va, el periodo de posguerra igual y así. Bueno, esa sería mi recomendación, pero a ver, ustedes también son profesores y tienen sus propios ¿qué se llama? Métodos de estudio. Bien, habíamos hablado de Lechín, de sus creencias, de cómo era Lechín en realidad y lo que representaba. Él representa la alienación de un grupo social de nuestro país, que era la representación del proletariado. Bueno, en realidad Lechín representaba proletariado, pero no quiere decir que por esto todo el proletariado sea un grupo alienado. Sin embargo, la representación de la alienación se puede ver con Lechín. ¿Por qué? Porque Lechín tenía la pretensión de estar vinculado a los espacios de poder, como era el de la burguesía, más que el apoyo en sí que le hacía al grupo que incluso le dio la oportunidad de estar en el poder. El autor hace varias metáforas con la Revolución Francesa, asocia mucho a la Revolución del 52 con la Revolución Francesa. Y bueno, se trata como la Revolución Francesa de un cambio radical de la forma en la que se iba dirigiendo el país, la aniquilación de un Estado, como dirán en otros espacios del libro. También hace un reclamo a cómo el proletariado em, no utilizó todo el poder que debería haber utilizado, ¿no? Hay ahí una metáfora con el Banco de Francia que Zabaleta se refiere a, a cómo el pueblo en vísperas de obtener más se detiene apenas casi al llegar al éxito, ¿no? De esto se puede también destacar que, que esta lógica extremista que manejaba la revolución con el proletariado no tendría tanto efecto porque en cierto punto se ve como hay esa incapacidad de concretar sus propios objetivos, más que eso, su propia propuesta, ¿verdad? Yo les había explicado esta parte. De China era un caudillo discutible de la clase obrera, tenía una personalidad seductora, entregada a la aventura, pero también era bastante frívola, no era la acción enamorada de la misma acción, como dice el autor. O sea, una acción nada más porque sí. Lechín había sido un instrumento del MNR y el MNR un instrumento para Lechín en su intención de vincularse con las clases privilegiadas. Pese a todo esto, el gran líder de este momento fue Paz Estenssoro, por las cualidades que lo diferenciaban de otros líderes, por ejemplo, Lechín. Paz Estenssoro era el burócrata moderno. Además, Paz Estenssoro era bastante ecuánime en sus ambiciones, sabía lo que quería postular y además lo que él estaba planificando era bastante posible.
No, aquí les remarqué esto de Lechín y sus intenciones en acceder a la clase social alta, ¿no? O sea, el vincularse con la burguesía y cómo tuvo que al final cumplir con su condición de líder obrero y romper esas relaciones, no tuvieron que arruinarse. Lo que se dice en el libro sobre Lechín, eh, que al final, ¿no? Lechín se volvió un símbolo bastante irritante de su representación en el proletariado. Por lo menos en el manejo de la forma de este personaje, era difícil el hacerle frente a sus demandas, a su participación. Pero al final, a pesar de tanto ruido, ¿no? que generaba Lechín, tenía que presentarse sumiso ante el poder de este movimiento, al que, o sea, se reconocía la coherencia de sus peticiones, ¿no? Aquí se describe el verdadero proyecto del MNR, que en realidad tenía la lógica de formar un país más enfocado a la producción, a generar muchos patiños en la República, ¿no? Por eso se lo llamó como una ideología nacional burguesa. Por su parte, Lechín apoyó estas propuestas nacionalistas, que el autor incluso lo ve como medidas necesarias para la situación que Bolivia estaba atravesando en el momento. O sea, eran tantas nuestras carencias que era necesario poder ocupar eso. También nos refiere de Bolivia como un país extremista. Esto haciendo referencia a que desde los inicios de nuestra fundación, desde la independencia, lo que hemos conocido más es la toma del poder a través de la violencia, del levantamiento armado, que ha sido considerado extremo, ¿no? 15 años para obtener la independencia y muchos otros para derrocar el régimen de la oligarquía y así. Em, la grandeza y miseria de la época están reflejadas eh, en cierta tendencia a ver las cosas de forma, mm, de cierta forma centralizada en nuestra propia realidad nacional, ¿no? Entonces, las medidas del gobierno eh, las medidas que el gobierno tienen que antecederse a la petición que el pueblo haya, nos resalta él, que el pueblo haya hecho presente en su grupo social, como nos dice el autor, ¿no? En este caso, las peticiones eran legítimas de nuestro grupo social y además de eso estaban apoyadas por los grupos de poder de entonces. Una de esas peticiones era la nacionalización de las minas, cuestión que se dio, pero bajo un costo significativo. ¿Por qué? Porque a pesar de la revolución que se había tenido, nosotros necesitábamos contar del apoyo internacional. La revolución se había desarrollado en un ambiente que solo contemplaba las necesidades de nuestra nación y que no hacía el contraste con lo que estaba ocurriendo a nivel internacional. En este sentido, no podíamos hacer un país solo para nosotros. Y en esto se ve reflejado en las medidas de castigo que el imperialismo empezó a implementar para Bolivia, como la monopolización del transporte, el impedirnos el realizar fundiciones, entre otras cosas, ¿no? Se llevó a cabo al final con la expropiación de la mina, la monopolización de la mina, de las minerías otra vez, debido a eh, que esto resultó ventajoso para los negocios de los dueños mineros al darse una importante compensación de la nacionalización. Esta compensación que ya no permitía el ingreso de capital extranjero,
pero con la compensación favoreció a los negocios de las minas. De esta forma, se fortalecieron y a la vez siguieron monopolizando y controlando el sector. Por su parte, la reforma agraria significó el exterminio de los terratenientes. Recordemos que la reforma agraria repartió las tierras con el campesinado, dando paso a la formación de una nueva clase empoderada que vendría a ser la burguesía campesina, que luego la veremos más adelante en el gobierno de Barrientos, cómo ésta sufrirá sus propias transformaciones. Por esto no resulta extraño que su resultado fuera la liquidación total en la práctica de las clases terratenientes señoriales como la clase misma de su extensión material. Em, Se trató sin duda de una desordenada tarea de distribución de parcelas y de una organización empírica del campesinado a imagen y semejanza del sindicato obrero. Con eso, no podía sino quedar desorganizada la producción de la explotación de la tierra, que era tan atrasada que a pesar de todo la producción se aumentó bastante después de pocos años, ¿no? Recordemos que muchas de las tierras que eran parte de los latifundios ni siquiera habían sido conocidas, nada más fortalecían los préstamos bancarios en muchos de los casos. La aparición de la Conmebol en este periodo significó un centro donde se pudiera dar la acumulación capital. Eh, Después también se habla de la preburguesía, que como habíamos explicado, la condición del movimiento nacionalista revolucionario en su formación era de preburguesía, porque había dado el paso a la formación de un Estado burgués bajo su conciencia burguesa, ¿no? Pero en sus orígenes no eran un grupo burgués. Dentro de las reformas que se realizaron para poder regenerar esta burguesía, para darle paso a esta burguesía, aparece también Santa Cruz como otro polo burgués, ¿no? Y este más enfocado en la burguesía de tipo agrícola. También se observa la formación de, de cómo fue dándose este proceso burgués diferente a las pequeñas burguesías que representó el gobierno de Bush y Villarroel. A pesar de todo lo que estaba ocurriendo en nuestro país, que para el autor es considerado como algo grandioso e increíble, eh, los hombres de este movimiento de liderazgo era considerado por el autor como un grupo vulgar en medio de hechos supremos. También se menciona que por el carácter de Paz Estensoro, esto no había podido ser Bush, pero sin embargo Bush sí hubiese querido ser lo que es Paz Estensoro, ¿no? Paz Estensoro era visto como un hombre de la justa medida de la revolución, un hombre capaz de hacer un buen presupuesto, que pretendía proyectos módicos y posibles en el país, como tener un país bien alimentado, con escuelas suficientes y costumbres eh, personales que eran consideradas buenas, ¿no? Aquí se habla de este momento como una triste realidad política. ¿Por qué? Porque este momento que estaba atravesando la revolución dejaba atrás todo lo que había sido eh, nuestra historia política, detallada por el autor como una que estaba en base a la confrontación, al desorden, a las tradicionales y monstruosas grandeces inexplicables, eh, estas traiciones que vivió este periodo de la historia, y reemplazado por un programa atractivo. Dice el autor, ¿no hubiera sido más fácil este proceso para otros países? Y la verdad es que sí. Este proceso que nosotros vivimos, esta revolución, este cambio de estado, eh,
Estas peticiones en realidad que se hicieron para transformar el país en una lógica más al estilo burgués, en otros países no significó toda esta confrontación que ocurrió en nuestro país. A lo que rescata el autor, que no se trataba solo de un proceso de generar burguesía en nuestro país y modernización y cambios estructurales, sino que además se trataba de destruir un Estado, todo un aparato estatal. Por eso fue tan difícil para nosotros. Bueno, los planes tenían que ser posibles porque nuestras necesidades eran tales que necesitábamos lo mínimo para ir empezando a realizar otro tipo de demandas. Se habla también de cómo la anarquía se presenta en el gobierno de Sigel Sasso, en su segundo gobierno, em, en 1982. Em, Se explica lo irreversible, en este apartado de lo irreversible de las masas y de los enemigos, eh, se empieza a lanzar esta pregunta, ¿no? ¿Qué hacían los rivales en estos momentos? ¿Qué hacía la oligarquía después de haber sido vencida? Bueno, y había una respuesta para que la oligarquía esperara pacientemente a poder tener su turno y, y, y hacer su contraofensiva, ¿no? No podía realizar su contraofensiva en este periodo de tiempo porque no tenía los hombres necesarios para generar una revolución. También la fuerza represiva de ese momento, que era el proletariado, estaba en su periodo más empoderado y organizado. Por lo tanto, no podía realizar movimientos en este tiempo. Sin embargo, a pesar de todo esto, ¿dónde venía en efecto el mayor poder de los obreros? Se pregunta el autor. Efectivamente, el poder de los obreros venía en su condición de ser la mano productiva de, lo, de las industrias y en fin. De ahí venía su poder en cuanto a, a poder coaccionar o movilizar o etcétera, ¿no? También en su gran número. Dice, a pesar de este enorme poder con el que contaba el proletariado, vemos incluso que un gran poder relativo sirve de muy poco cuando los obreros no están en condiciones de utilizar el mayor fruto de su proletariado. Entonces, esto porque no hay una conciencia arraigada en la mente del proletario, lo que hace que su participación se limite en muchos aspectos, ¿no? Este grupo del proletariado necesitaba formar em, sus propios pensadores, sus propios eh, mm, eruditos, en fin, ¿no? Que pudieran hacer, que pudieran contribuir a un movimiento más individual. Dice, lamentablemente los obreros serían la mano que luchara contra los enemigos de la oligarquía, ¿no? Esto porque eh, la oligarquía ya tenía su representación con los burgueses, ¿no? O sea, su versión, em, ¿cómo podría llamarse esto? Su grupo de choque, algo así, con la oligarquía. Y los obreros harían frente tanto a la oligarquía como a la milicia, ¿no? Bueno, en esta parte de aquí se nos habla de que estamos acostumbrados a una alianza obrera campesina, en los que los campesinos aseguran el porvenir del proletariado, como ocurrió en el esquema soviético, pero aquí fueron los obreros los que retrocedieron en su propia vida política como resultado de su honradez democrática hacia los campesinos. ¿No? Entonces, aquí se toma en cuenta cómo los obreros participaron para influir
en el proceso de democratización a este grupo que no tenía la fuerza suficiente para movilizarse por su propia cuenta. Y, y gracias a estos movimientos obreros, a este reclamo de los obreros para el sector campesino, es que se fueron dando las reformas y luego eh, la burguesía campesina. Bueno, este es el antecedente para ello, ¿no? Eh, Dice, en realidad la historia es la sucesión de sus clases dominantes. En el caso nuestro se daba la transformación de la clase dominante. Como hemos dicho, primero la oligarquía, en estos grupos burgueses también, pero de conciencia oligárquica. Luego, en la transformación de grupos militares de esta nación militarizada con conciencia oligárquica también. Luego, en la disidencia oligárquica vista en la formación del MNR y RADEPA, y luego esta misma transformación de la clase dominante sufriendo una mutación eh, para volverse eh, parte de esta revolución que encabezaba el MNR. Dice, hemos visto, aunque quizá no con la necesaria claridad, cómo al fin y al cabo estos que llamamos los activos pequeños burgueses del MNR, en verdad, miembros desechados de la vieja casta maldita dominante en el país, cuyos orígenes están en la propia conquista, ¿no? O sea, el autor hace referencia que esta clase oligárquica ha venido desde la colonia y que se ha ido transformando hasta el momento del MNR. Dice, al final de todo, todos tenían el mismo núcleo oligárquico. Los indios y la casta maldita. No se puede reducir las características de una población tan diversa como fue la campesina en nuestro país. Sin embargo, cuando entran en ella en la historia, están vistas como un movimiento esporádico, ¿no? Que aparece a la toma de la venganza, como menciona el autor, como un malón. Esta fue la crítica que se le hizo al libro de Zabaleta, a la visión que tenía respecto al campesinado y su aparición en la historia. Dice, es decir, como una incursión inesperada que puede tener consecuencias significativas para las comunidades afectadas. Esta era la forma en la que veía Zabaleta que aparecía el movimiento campesino como una bestia borracha, como la llamó Neruda, que solo se salvó por su sobrehumana fuerza maldita, pero no eran aptos más que para la venganza, sabiéndose que la venganza no constituye nada. Esa es la perspectiva de Zabaleta y como vimos, yo también lo expliqué con un ejemplo de la guerra federal con Wilca, em, donde les había explicado cómo había sido las tácticas de Wilca, ¿no? Que organizó a un grupo de aymaras, em, que organizó este levantamiento contra el gobierno conservador y que exigió la participación de los colonos eh, eh, quechuas y aymaras en el gobierno, ¿no? A esto hace referencia en esta parte, que me parece importante mencionar. Bueno, también se vuelve a retomar la misma idea que habíamos tenido sobre una Bolivia extremista. Bolivia es vista entonces como
Bueno, lo siento, me botó el internet. Vuelvo a compartir. Se ha desconectado nuevamente. Ya. Bien, entonces Bolivia estaba conformado por la protesta, era vista de esta forma, porque como dice el autor, una Bolivia construida en intramuros de las defensas levantadas contra un territorio poblado por la indiada. Según Francisco Bredegral, se pregunta si quién era más perjudicial en esta combinación, ¿no? Si el indio era un problema para el blanco o el blanco era un problema para el indio. Aquí se remarca esa relación de disputa que existía entre ambos bandos por el resentimiento o por el racismo. También el autor menciona que habían muchos indios que habían sido A mi ya, celular igual, mira, si lo que ya. profe María de Los Ángeles, su audio por mí. Ay, va. Ya, gracias. Entonces, el autor explica, ¿no? Como que muchos de los indios ya estaban amestizados y aparte de eso eh, habían logrado la convivencia con sus patrones, pónganse, ¿no? Dice que eran blancos confusos que reían en quechua. Eh, También se hace referencia un poema argentino, que fue el de Martín Fierro, donde Martín Fierro luchaba contra la indiada. Pero aquí lo que resalta el autor es que no se trata de Martín Fierro luchando contra el indio, sino más bien Martín Fierro entrando por la puerta con el indio en complicidad. La inclusión de los indios se dio a través del acoso obrero, que obligó a la vieja casta a abrirles la puerta a este grupo para convertirlos eh, al- a la participación de la Revolución Democrática con sus conquistas, pero que ya en esta parte de la historia se muestra como un grupo bastante tranquilo. La reconstrucción de la casta secular, esta parte hace referencia a cómo se fue eh, mm, volviendo a organizar la incipiente oligarquía, ¿no? Como dice, el MNR en la cúspide, el MNR en su cúspide dirigente fue consciente de esto, que no es poco relevante en los hechos. Su papel objetivo fue este. Tal el resultado principal de la revolución, la casta dominante se convierte de oligarquía en burguesía, aunque se las arregla para sobrevivir. El precio que debe pagar es la aceptación de la esfera estatal de la masa que había estado siempre fuera de ella, ¿no? Como dice el autor, ahora sus sentimientos racistas tienen que ser acallados o por lo menos las palabras, ¿no? En el caso de los indígenas, la propia expansión democrática del ámbito del alcance estatal es una conquista material de las masas y no por parte del programa pequeño burgués, aunque era aceptada por él, ¿no? Si bien eh, esta transmutación de la oligarquía en burguesía, en realidad lo único que hizo fue aceptar y anexionar a la participación popular a esta masa que era indomable, que era la del proletariado, y que luego el proletariado tuvo que incluir a los movimientos campesinos, ¿no? Y eso indígena en general, ¿no? Al que tuvo que aceptar este grupo de pequeños burgueses. Dicen su audio, no se le escucha bien. ¿Ahora mejoró? Sí. Ya. Bueno, les decía, la clase obrera no tenía un proyecto,
Ahora sí me apagan el audio. Rosario. Ya. Entonces la clase obrera no tenía un proyecto y tampoco sabía cómo ejercer el poder por sí mismo. Era un segundista con la relación del poder proletariado, pero no creía en él, eh, en el mismo movimiento al que se refiere, ¿no? Estamos hablando aquí de la clase burguesa, ¿no? O la incipiente burguesía, que no creía en el proletariado y con justa razón en realidad, ¿no? Porque la clase obrera no tenía este proyecto del que hemos hablado en todas estas páginas. Em, Dice, cuando se ve acorralada y arrinconada por la propia ecuación clasista, por la eternidad aparente del instante estatal, utiliza al Estado no solo para convertirse ella misma en burguesía, sino también para reconstituir a la clase dominante como tal, pensando que no había más remedio que hacer eso. Entonces, al final, se dio efecto la revolución, pero para dar efecto a la revolución, había que tomar en cuenta que el liderazgo que era de una no burguesía, pero con conciencia burguesa y con proyecto burgués, tenía que valerse de la misma burguesía, o bueno, de la misma oligarquía para consolidar eh, un Estado burgués, porque tómense en cuenta que los grupos marginales de los que se apoyaba este sector no tenían los medios y los recursos de producción para formar para formar este proyecto por sí mismo. Y se dan cuenta, en realidad no tenían de otra que volver a girar hacia el lado oligárquico. La propia burguesía, la propia oligarquía transfigurada en burguesía por medio de aquella pequeña burguesía, ¿no? Parece trabalenguas, pero a lo que hace referencia es eso, ¿no? El MNR tuvo que ceder el paso a los oligarcas para poder servirse de su capacidad, ¿no? De generar el país burguesía. Se hace un ejemplo con el llamado Juncker, esta acción capitalista, donde encuentra el autor un parecido en nuestra situación, dice, ¿no? Se refiere a un proceso similar al mencionado por Lenin, donde la pequeña burguesía transforma a la clase dominante, destruyendo el sector que limitaba la expansión y convirtiéndolo en sector precapitalista. Pues algo similar ocurrió en este tiempo, ¿no? Recordamos que se tuvo que ir contra la burguesía real, pues ellos no permitían la generación de la burguesía como parte de un Estado. ¿Ya? No hay nada tan terrible como no ser dueño de su victoria, como no ser dueño de la victoria que uno mismo ha obtenido. Esta frase hace referencia a la situación que estaba atravesando el proletariado en su incapacidad de generar sus propias ideas y terminar de consolidar su ideología marxista dentro del proletariado. Todos los intentos de restauración oligárquica resultan derrotados y son los obreros y ahora también los campesinos los que actúan tal como se ha apuntado como brazo armado y aparato represivo del nuevo Estado. O sea, con la Revolución Nacional no fue que todo se tranquilizó al principio, sino que luego fueron conformándose estas revueltas. Por eso hablábamos del papel de Lechín, ¿no? Que en un periodo ya se convirtió en algo molesto para este Estado que trataba de gobernar, siendo que Lechín surgió del mismo movimiento. El tiempo mismo, empero, irá atenuando las aspiraciones restauradores de la oligarquía y el apetito restaurador se irá aproximando sin duda a los propios contornos cada vez más conservadores del nuevo Estado. Se habla de una restauración del ejército, esto en el caso de la participación de Obando, que lo veremos más adelante,
y también de la participación de San Ginés Goitia, donde se reconstruyó este viejo ejército oligárquico. O sea, hasta este momento ya con Goitia eh, esperaron hacer su contraofensiva de cierto punto, ¿no? El libro también nos señala el pavor de las clases medias. Aquí se menciona cómo los cambios estructurales que había recibido nuestro Estado con el fin de darle participación social a los grupos de poder oprimidos, había tenido una serie de consecuencias. Eh, Como menciona el autor, un cataclismo para la geografía. Eso representaba esta fase revolucionaria. Había caos, incertidumbre, indefinición, eh, y todo esto generaba ese pavor de las clases medias. Bien. La relación con los expongos era la siguiente, ¿no? Era la conversión del siervo en productor independiente, posteriormente sería la oligarquía campesina. Eh, con paréntesis en lo que no es una cosa ni otra, ha dejado de ser pongo, no es todavía lo que puede, sin embargo, es productor independiente que concurre al mercado. Em, bueno, aquí vamos a ver cómo diferentes grupos sociales tenían problemas de interrelación entre sí. Por ejemplo, la desorganización del campesinado a través de la liberación de la anulación del pongueaje, había dejado en el sector una desorganización también, ¿no? Esta desestabilización eh, que se vio en este sector del campo también se vio en las minas, en los sectores de producción, por dos factores, ¿no? La relación de los ingenieros con el grupo del proletariado estaba en cierta fricción, debido a que los obreros ya no tenían por qué tratar con respeto a, a los crueles opresores que habían sido en el pasado. Entonces empezó a existir descenso de la producción, primero en el sector agrícola y luego esto se vería también en la minería y también se reflejaría en el mercado exterior. En Bolivia concernía ello sobre todo a la pequeña burguesa urbana, puesto que la nueva clase de campesinos parcelarios era lo que se llamaba clase conforme. Recordemos esto de clase conforme porque nos va a servir para poder ejemplificar otras situaciones de nuestro país más adelante. Esta clase conforme se llamaba así porque, bueno, el cambio había sido radical eh, en su condición, ¿no? De casi esclavos en el pongueaje a convertirse en dueños de su propia parcela y poder producir lo necesario para vivir, quizás para, para lograr un poco más que eso. Por eso se los llamaba clase conforme. La inflación que ocurrió después de este descenso de la producción llevó al cambio de dólar de 40 a 114.000 por unidad de dólar. Este es el mayor símbolo de la situación de la población en general, ¿no? Porque esta desestabilización del dólar significó eh, el pavor de las clases medias, ¿no? Los cambios ocurridos entonces significó la falta de alimentos y el empobrecimiento de los sectores con ingresos fijos. Si se tiene a cuenta además que el sistema de voto calificado de las clases medias, que elegían en nombre de todos como una gratificación a su pobreza, hay que ver que los que podían pensar de un mundo en el que los sindicatos habían sustituido al Parlamento,
las milicias al ejército y el voto universal al voto calificado. Entonces, por esto surgía esta sensación de pavor de las clases medias, ¿no? Por cómo se estaba manejando el poder y cómo ellos, al ser considerados como una clase pensante, eran en realidad rebasados por estas clases que recién habían tomado el poder y que, pues, desde la perspectiva de este momento, les hacía falta el cultivarse mucho más, ¿no? De esta situación es un ejemplo lo que ocurrió con la Falange, em, que, que, que desesperadamente encarnó esta condición de pavor. Y en abril el 19 de abril de 1959, dentro de la movilización que existió, Óscar Unzaga de la Vega, quien era su representante, falleció. Se habla de que en cuanto a Unzaga, pudo haberse tratado de un suicidio, ¿no? Por las consecuencias por el conocimiento de las consecuencias de la movilización. Se sentía el titular de la nación, que pensaba que estaba siendo destruida por este movimiento que llevó al poder a mucha inestabilidad, a un grupo que estaba acostumbrado a alzarse en armas. La idea que la sobreactuación obrera estaba desorganizando la revolución y desvirtuándola, de que ningún plan coherente era compatible con esta presencia abrumadora. Esta desorganización, esta incapacidad de proponer por parte del proletariado, generó una considerable inestabilidad. Bien, se habla también que este desorden de la sociedad como resultado del proletariado llevaría tarde o temprano a imponer el poder conservador, porque si el proletariado no tenía la capacidad de generar el orden o destacar alguna propuesta o construir un orden, entonces se vería forzado el poder conservador a tomar el poder en pos de lograr un equilibrio, de una estabilidad. Como habíamos mencionado antes, ante la crisis, todo se unifica en busca de la estabilidad. Bien, en cuanto a la colonización de la Revolución Nacional por el imperialismo, esto se puede ver con cómo el movimiento nacionalista revolucionario le abrió el paso al imperialismo americano para que pudiera desplegar sus intereses en nuestro país. Como el movimiento nacionalista no podía hacerle frente a sus represalias, entonces lo que concibió fue una unificación. El punto máximo de la crisis económica se ve en 1956, coincidiendo con el ascenso de Siles Suazo al poder. Siles pensaba que el 9 de abril había ocurrido como consecuencia de su dirección. En este momento, sin duda, la situación económica habíase hecho desesperante. El imperialismo norteamericano, que ya había obtenido un modus vivendi provisional con el MNR a partir de la ayuda de alimentos, lo que había influido en la reorganización del ejército en las primeras concesiones petrolíferas, pudo imponer un plan económico global, dice, ¿no? Y aquí vemos cómo se fue introduciendo el imperialismo en nuestro país a través del MNR. Esto que destaca el autor sobre su relación con el ejército va a ser crucial incluso para observar el movimiento político en el periodo de Barrientos. George Jackson escribió una serie de memorias humillantes respecto a nuestro país, sobre su conformación, su desestabilidad y cómo esta nacionalización estaba más preocupada por la destrucción de la economía
por los obreros que por la penetración imperialista, ¿no? O sea, cómo la situación, la preocupación del momento era esta mm, esta creencia de que los obreros llevarían a la aniquilación de la economía por la inestabilización que representaba. Entonces, por esta razón, dejaron que ingresara el imperio estadounidense. Eder propuso un plan que imposibilitaba el desarrollo de la industria en torno a la minería, ¿no? Una de los aportes de este imperialismo fue la participación de este personaje que fue Eder, quien para proponer estabilidad del gobierno, dentro de ello proponía que ya la industria minera no se desarrollara. Dice, a pesar de lo irracional que parecía esta propuesta, el plan terminó resultando. Un economista tan elemental como Eder pudo tener éxito en freno eh, a la inflación debido a que el ánimo de la pequeña burguesía urbana estaba resuelta a apoyar el gobierno de Siles, por lo menos en esto. Pesó más que ello todavía la quietud campesina que no resultaba afectada por la inflación y que daba un enorme margen político de maniobra, incluso para un plan tan torpe como el de Eder, ¿no? Nuevamente, este grupo del sector campesino, que ya estaba en su fase independiente, no significaba un grupo político de choque, más bien un grupo político que contribuía al apoyo debido a que se encontraba conforme, nuevamente, el grupo visto como conforme. Dice, a partir desde este hecho, la influencia de Estados Unidos fue tal que estaba relacionado con todo espacio de poder. Esto puede reflejarse sobre todo en el colegio militar. Fue aquí donde fue desplegando sus esfuerzos porque el colegio militar fue trabajando con la inteligencia norteamericana o los gerentes de empresas norteamericanas como la Grace resultaban ser a la vez dirigentes de la empresa de la minería estatal, ¿no? Prácticamente la influencia de Estados Unidos en este periodo estaba en todo espacio político. Es curioso, según el autor, notar que después de un nacionalismo tan fuerte como el que mostró el movimiento nacionalista revolucionario, después incluso de haberse llamado como xenófobo a este grupo en contra del imperialismo yanqui, al final tomó la mano de este mismo, ¿no? Y se terminó dando incluso petróleo a ellos. Lo que pensaba el movimiento en aquella época era que tenían que elegir entre la supervivencia organizada del país o la supervivencia desorganizada de las masas. Y lo que prefirieron fue la primera, ¿no? Buscar estabilidad después de tantos años de inestabilidad. La perspectiva nacionalista había sido conformado entre las ideas nada más de nación sin contemplar la convivencia del plano internacional. Este había sido otra problemática que, que habíamos ya mencionado antes, ¿no? Que ya había mencionado antes, si ustedes recuerdan, les había mencionado que si bien el nacionalismo revolucionario se desarrolló dentro de la idea de una nación, esto no hizo contraste con la lógica internacional y esto fue lo que nos afectó al momento de continuar con el proyecto, porque estábamos obligados a girar a la lógica internacional.
Cuando reapareció la necesidad de un mundo, resultó que los nacionalistas no tenían una visión lógica ni actual del mismo y por eso se entregaron a algo desconocido pensando que podían controlarlo. Y efectivamente no pudieron controlarlo. Y esto llevó a la decadencia de la influencia obrera, em, como se observa en el gobierno de Siles Suazo. ¿Esto por qué? El movimiento obrero trató de construir una propuesta propia, una intención de generar movimientos restauradores. Sin embargo, em, hasta este momento, sí les pensaron que el proletariado político era una consecuencia del MNR, es decir, fruto de algo más y coherente que a lo que debía atacar. Los rebasamientos obreros eran vistos, por tanto, como el resultado de la agitación comunista, impuesta con relación a la verdad del movimiento, aunque sí les fracasó en su intento de hacer un sindicato silista. No hay duda de que aquí el proletariado vivía un reflujo, que su éxito no consistía ahora más que en sobrevivir con un mínimo de autonomía y de que por otra parte el Estado del 52 ya tenía la fuerza como para acosarlo sin tener la necesidad de recibirlo. Entonces, al ver que su influencia y su necesidad del gobierno había se había resurgido, se volvieron a poner en contra de parte de este movimiento, ¿no? Dice, en la segunda parte del gobierno de Paz Estenssoro llegó a su ápice. Jamás se logró una burocracia, un sindicalismo subordinado al poder, lo cual es decir que la democracia civil no sometió a la sindical mientras la militar aguardaba su hora. Pero la época del poder subordinado al sindicalismo había concluido. Dice, ya en este periodo de la historia ya no se necesitaba el poder sindical para controlar al movimiento militar y este resurgiría con el apoyo del imperialismo, ¿no? Su restauración se daría a través de eso. Lechín era un ejemplo de eso, pues la desorientación obrera con todo, algo era muy evidente. Lechín, cuyo cuerpo y vida estaban en el movimiento obrero, pero su cabeza pertenecía a la pequeña burguesía, al servicio de las ambiciones tan volátiles, aspiraba a lograr una convivencia con los norteamericanos. Aquí vemos otra vez algo que tenía este grupo de poder, que según el autor no lo tenía el movimiento nacionalista revolucionario y gracias a eso se había dado efecto. Pues el proletariado lo que tenía era sobreestimar a aquellos a quienes eran sus contrarios, ¿no? Como el caso de Lechín, que veía con admiración a este grupo de primero burgueses y luego norteamericanos. Después se habla del plan triangular. Un segundito, voy a mostrar algo sobre el plan triangular. Bien, el plan triangular en lo que consistía, que fue durante el gobierno de René Barrientos, tenía el objetivo de la rehabilitación de la cooperación minera Comibol, a través de un proyecto que contó la participación de Estados Unidos, el Banco Interamericano de Desarrollo BID, la República Federal de Alemania. Sin embargo, tras de su aparente objetivo de rehabilitación del plan triangular, tenía otra política encubierta, que era desnacionalizar la minería estatal, ¿no? Ese era en sí el plan triangular.
Bien, el plan de estabilización incluía este plan triangular que tenía como fin la reorganización de la minería estatal, pero como les había mostrado, encubiertamente la desnacionalización de las minas. Aún así, la oposición obrera a Siles Suazo tenía todavía la fuerza necesaria como para imponer la reelección de Paz Estenssoro para la sucesión y el nombre de Lechín como su vicepresidente, ¿no? Todavía tenía poder el proletariado. Dice, es recurrente en la historia la fijación sentimental en una hora del espacio que suele ser una de las más ruinosas formas de alineación con la relación a lo inmediato, ¿no? Esta necesidad de fijarnos en un éxito del pasado, de, de rechazar ciertas condiciones, ¿no? Que son actuales. Bien, aquí está la estrategia de Plaza Estenssoro. El país entero, su ejército, el propio proceso democrático burgués, estaban ocupados por el imperialismo norteamericano. Esto no podía cambiar con Paz Estenssoro porque estaba acostumbrado a moverse según la fuerza de los hechos, con el mismo acto mental con el que había aceptado como parte de la naturaleza de las cosas a las masas en acción en el 52, aceptar ahora a los norteamericanos, lo que interesaba era canalizar la presencia norteamericana hacia los planes de desarrollo y así lo hizo. Vemos que Paz Estenssoro era bastante maquiavélico en sus intenciones. Era una persona que estaba muy enfocada en los objetivos de su revolución y para esto no le importaba aceptar a diferentes fuerzas o incluso contradecirse en el ejercicio. Lo importante era crear una nación burguesa. Bueno, aquí ya se ve la ruptura del movimiento obrero y el MNR. Esto ocurrió porque el plan norteamericano había pasado entonces de la economía a la política y estaba lejos de restringirse solamente al freno de un asedio de las masas. Consistía precisamente en lo contrario del plan de Lechín, o sea, él buscaba la ruptura completa del lazo entre el MNR y el movimiento obrero y en la aniquilación política del movimiento obrero. Bien, aquí se habla de un incidente que ocurrió en el que el ejército rodeó la minería en Catavi. Esto ocurrió y al ejército que ya estaba con la influencia militar del imperialismo, lo que hicieron fue los obreros hacer lo mismo que en 1949 y fue tener rehenes de ingenieros norteamericanos, ¿no? Para frenar el ingreso de las minas. La mediación de Lechín impidió que las cosas llegaran a este punto, pero era visible la descomposición de todo. Henderson, embajador norteamericano, a la sazón planteó a Paz en 1964 una suerte de silogismo no tan diplomático, aunque es cierto que el yanqui por razón alguna estaba dotado de la naturaleza para saber lo que era un silogismo. A lo que se refiere es que Henderson sí era inteligente, mas no era diplomático. Y las propuestas que realizó no eran para nada diplomáticos, ¿no? Aquí están sus propuestas. La primera era llevar a efecto el plan triangular. La segunda era la revisión que tenía que hacerse, necesitaba la garantía a los técnicos para que puedan cumplir su misión. Y esto lo que buscaba era que se dé paso a la intervención militar y esta intervención tendría que hacerse de forma no pacífica.
imagínense. Entonces, esto ya lo que anticipaba era un conflicto armado, ¿no? A esto lo que Paz respondió fue el negarse, porque se dio cuenta de que el asunto tendría matanzas seguras y se negó. Pero Henderson luego reclutó, eh, después de aceptar lo que dijo Paz Estensoro, se vería luego, un año después de haber sacado a Paz del gobierno, que un ejército ingresaría sangre y fuego en todos los distritos mineros y lo que haría sería generar grandes matanzas en el año de 1955. Entonces la historia del país comienza acá a moverse dentro de los perfiles dados por las modalidades norteamericanas y esto se puede ver sobre todo con la aparición del Servicio de Inteligencia en nuestro país, la CIA, y la relación que los militares tuvieron con ellos. Eh, Esto estaba justificado y hasta la fecha, bueno, no hasta la fecha, pero se justificó primero con el haber encontrado en uno de los hombres de confianza de Lechín una fábrica de cocaína donde se argumentaba que esta producción era pues para adquirir armamento y contribuir a la lucha sindical. Sin embargo, esto fue un, un suceso que llevó a consolidarse luego mayor participación de este grupo. Se acusó, dice, en todo caso, con anuencia de Chino sin ella para la operación, el asunto fue detectado no por las autoridades, sino por la CIA, que tenía contactos estrechos con el entonces ministro del Interior, José Antonio Arce Murillo. Este, por tanto, tuvo un verdadero acceso de moralidad y planteó el asunto pasando por alto al propio Paz Estensoro en términos de producir un escándalo político. Y lo que hizo fue acusar de modo directo al vicepresidente, cuyo enjuiciamiento solicitó al Congreso por este suceso que había ocurrido que les mencioné de, de la droga. Dice Paz Estensoro a su turno, tentado por la posibilidad de una reelección, optó por hacer mutis por el foro y, en fin, nadie hurgó la verdad de las cosas, que consistía en que la CIA imponía con sus embrollos y complots las decisiones políticas. Bueno, eh, ya estaba muy adentro la CIA y el gobierno norteamericano en todo esto. El mundo ahora no venía a Bolivia con empréstitos ni con ideas traídas de París por los, por las gentes como Alcides Parejas. Ahora estaba aquí con sus agentes mismos, ¿no? Las ideas de la oligarquía habían girado de la influencia francesa a la influencia norteamericana. Y de aquí ya empezaremos a hablar de Barrientos, aunque este apartado empieza con Paz Estensoro y sus reelecciones y su búsqueda del statu quo, dejando a que la influencia imperialista llegara. Bien, en este caso los norteamericanos ya se sentían dueños de Bolivia, hacían y deshacían y estaban en todos los sectores del país, de todos los sectores del poder. Esta gente que era poderosa y elemental, la clave de sus éxitos fue esta, pero también el de su perdición, ya esta fascinación de considerarse tan poderosos que nadie los podría sobrepasar. Se reorganizó el ejército según a la lógica de Estados Unidos.
empezaron a asociarse muchos de ellos estudiaron en Norteamérica. Se formó la Fuerza Aérea Boliviana que prácticamente no existía, y esto con cooperación norteamericana. Entonces el ambiente era una norteamericación total, ¿no? Y en esto aparece René Barrientos, que fue un personaje que trataba de imitar a los yanquis, ¿no? Tanto en su vestimenta como en su ascenso a la Fuerza Aérea. Fue comandante de la Armada en 1963. En el mes de enero se daban las condiciones para que en una recepción se llevó a cabo en Fort Miles, Virginia, el general Curtis LeMay, Lee será pues, ¿no? Comandante de la Fuerza Aérea del Estado de Estados Unidos, brindara la futura inevitable presidencia de Bolivia al general Barrientos. Ya se estaba orquestando aquí quién iba a ser el presidente y cuáles iban a ser los medios para tomar el poder. Y este candidato era Barrientos. Hablamos un poco de Barrientos. Bien, Barrientos, nacido el 30 de mayo de 1919, era cochabambino, nacido en Tarata. Fue un influyente líder político-militar de Bolivia en el siglo XX. Su legado abarca los periodos presidenciales de dos periodos: la Junta Militar de 1964 al 66 y la del 66 al 69. También tiene mucho que ver con la guerrilla de Ñancahuazú y el conflicto armado que fue liderado por el Che Guevara. No estoy compartiendo ya. Bien, aquí se observa la función del imperialismo y la tradicional oligarquía es una segunda fase. Con San Ginés Goitia había llegado a nuestro país con una chequera en blanco, ¿no? Y todos estos recursos provenían del imperialismo. En cuanto a San Ginés, este personaje, hijo de un general que había apoderado de Pillapi, tenía un origen de latifundistas, ¿no? Era empleado casi de múltiples sectores, prácticamente San Ginés Goitia estaba en todos los sectores, y luego fue presidente de una editorial que fue muy conocida, que fue el Diario, que es el Diario, ¿no? Donde la oligarquía persiste, y también en el ejército, ¿no? Aquí ya tenemos esta parte de aquí, la biografía de Barrientos. Era un ser entusiasta, dice que aparte era guapo, ¿no? Tenía una presencia considerable. Era entusiasta, partidario de las ropas de estilo yankee, se complacía en levantar el cabello cortado al rape, al estilo de los aviadores del país. También era aviador y había sido entrenado allá. Al final, a pesar de su apariencia que parecía que dudase en su accionar, al final terminaba mostrando una valentía insólita ante determinadas situaciones. En el fondo era un hombre resuelto y la naturaleza lo sobredotó de una salvaje audacia que contradecía con aquella aparente falta de medios. Dice que además exageró con respecto a su coraje.
que en realidad había una conducta común, ¿no? Del hombre boliviano. El mayor problema de Barrientos era su incapacidad para poder contrastar la realidad de sí mismo y la del mundo. Era una persona megalómana, estaba acostumbrado a mentir, era inseguro y sobre todo tenía un odio a quienes se asomaran a contrastar sus inseguridades. El autor acá hace de esto un ejemplo sobre aquella vez en la que él, bueno, dijo que era ministro, que era doctor de economía para más o menos opacar a la condición de Paz Estensoro. También dijo que había sido abanderado del colegio militar para fastidiar a Vázquez Sanpértegui. También había dicho que él tenía o sea, que tenía un diario de combate político y así para tratar de asemejarse a Che Guevara. Entonces, también era resuelto a humillar o bueno, a acosar a aquellos que se asomaran a contrarrestar esas inseguridades que él tenía, como vemos son múltiples. Y o sea, también se hace una comparación de Barrientos, perdón, con Melgarejo. Incluso en su acción de, de bautizar a su helicóptero con el nombre de Caballo de Melgarejo, ¿no? Donde se reflejaba su desinterés por la opinión del país. Esto también se puede observar en ciertas conductas que tenían. Bueno, también se nos enseña por qué apareció este personaje, ¿no? Dice, su aparición no hubiera sido posible si no se hubiera dado la abolición del campesinado, este grupo conforme que estaba dispuesto a, a irse al mejor postor, pónganse, y del que se valió Barrientos para sustentar su movimiento. También la corrupción que había surgido en el movimiento nacionalista y también la ruptura con la clase obrera. Estos acontecimientos permitieron que una persona tan nefasta como Melgarejo llegara al poder. Se le dice que tenía una considerable falta de escrúpulos y a esto se atenúa con las condiciones de sus orígenes. Dentro de sus orígenes se menciona que él había sido huérfano, que había sido criado en un orfanato de Tarata. También se menciona que era de la misma región de donde había nacido Melgarejo, tal vez por eso había la veneración a aquel caballo. Había sido un estudiante muy modesto y esta situación lo obligó a dirigirse para buscar cierto acceso social a través del colegio militar. Tuvo una confusa actuación durante la Guerra Civil de 1949. Fue militante tanto del MNR como también de la Falange Socialista Boliviana. Pero lo que se sabe con certeza es que fue copiloto de Walter Lane, el avión que trajo a Paz Estensoro de Buenos Aires el 15 de abril de 1952. Bueno, el autor nos dice que este personaje no era otra cosa que un títere del imperialismo, ¿no? Estaba dispuesto a contribuir a los servicios de la inteligencia norteamericana, los que montaron las campañas políticas de Barrientos, primero como vicepresidente de Paz Estensoro
y luego como jefe del golpe que derribó al MNR. Aquí se hace referencia a la influencia de Curtis LeMay, quien consideraba que la fluorización del agua, que se había dado la fluorización del agua para hacer impotentes a los hombres en su desempeño sexual. O sea, se lo menciona a él como un personaje con características de oligofrenia, o sea, como un discapacitado, como un débil mental, que apoyaba a Barrientos y que lo auspiciaba, quien Barrientos asumió fácilmente el modo de vida americano, para lo cual favorecía su aspecto físico. Incluso mencionaron que él se parecía a un americano en su integración con este grupo. Y esto era algo que más bien motivó, ¿no? Aquí se puede ver la alienación social por parte de Barrientos, quien prefería a este grupo social, a esta clase que no era la suya y despreciaba sus propios orígenes. Se ve que tuvo apoyo, importante apoyo de Estados Unidos, apareció en revistas, también tuvo una participación considerable en el plan de acción cívica que fue internacional, que estaba financiado por el gobierno de Estados Unidos en 1960. Barrientos fue uno de los primeros jefes de estas áreas de acción cívica que se desplegaban en Latinoamérica y que tenían el fin de generar cierto control social. Además de esto, trataba de obligar al país a monopolizar el comercio en un sentido americano, o cuando obligaban a la contribución de empresas americanas para los cambios de la provisión del equipo y la realización del plan triangular, que como hemos visto tenía un objetivo oculto. En el caso del plan de acción, era un instrumento por el cual Barrientos se apoyó para favorecerse del campesinado. El plan de acción cívica sirvió para construir quizá en una decena de escuelas ínfimas, algunas canillas de agua en los pueblos de mayor espacio, especie estruendosa del liderazgo campesino de Barrientos, que murió repartiendo sumas pequeñas de dinero a comarcas miserables y a quienes bastó con comprar algunos dirigentes y prometer pequeñas obras públicas. Y todo esto para agarrar la simpatía, y así lo logró, ¿no? Dentro de su apoyo militar, y bien, estuvo este apoyo del campesinado. Por su parte, San Ginés Goitia, que estaba desplazado por todos los espacios de poder, que tenía representaciones en casi todo, bien, o sea, aquí con San Ginés se observa sus orígenes de oligarca, ¿no? Cómo había sido dado de baja en aquella situación, no le importó ser reincorporado al ejército, fue reincorporado al ejército, San Ginés Goitia. También en su participación del diario, que también era un periódico de origen liberal. San Ginés también había perdido había perdido tierras en la reforma agraria de 1953, había sido despojado de sus tierras, convertido en un reprobo de la fiesta de los pongos, pero luego con esa ideología que caracterizaba a este grupo social, esa pobreza de realidad, digamos, nacional, y haber estado centrados en la ideología del colegio alemán, bueno, o sea, encarnaban todo esto, la frase, no necesito bayonetas inteligentes, ¿no? Esa frase, bayonetas inteligentes. ¿Por qué? Porque eran solamente
era la servidumbre del imperialismo, que no se cuestionaba a sí mismo, que no generaba a sí mismo, que no marcaba una propuesta y que tampoco tenía una ambición mayor a formar parte de ese grupo por el cual se habían alienado, ¿no? Entonces San Ginés no era otra cosa que un gamional en busca de trabajo. Barrientos se fundó en el Pacto Militar Campesino, que luego se convirtió en un sector burgués y que a su vez generó división social. Este sector pacífico que fue considerado como el conformista, el sector conformista, era pacífico y además de esto no estaba politizado por el MNR, por lo tanto era bastante, uy, bastante fácil de poder ejercer, ¿no? Bastante fácil de poder influenciar y servicio. Lo que sucedió fue que el pequeño burgués en el campo, es decir, de un sector productivo, se independizara y se insertara en el mercado. La burguesía campesina también empezó a generar esta división de clases que es natural cuando empieza a existir bonanza, y ya también se observaron los explotados asalariados de la tierra. Entonces Barrientos aplicó el mismo método del MNR y se sirvió de aquellos a los que despreciaba, que era el sector campesino, y la corrupción fue considerada como la mediación estatal. El movimiento en el que el imperialismo norteamericano había tenido compases Terzón y Conciles que trabajar con el nacionalismo en su fase claudicante, pero ahora tenía un agente propio en el poder, quien era Barrientos y quien era el títere de este grupo. Se centró en las regiones de menos explotación, en el caso de Santa Cruz, ¿no? En este proceso de democratización que había incursionado en Santa Cruz, pero no tanto, y que también había proporcionado democracia a los sectores campesinos, pero que tampoco los había fortalecido tanto. Se centró en estos sectores para desarrollar su plan, y lo que pasó con el Estado fue que Barrientos simplemente pasaba el aparato estatal a manos de la burocracia civil, de la burocracia civil a la burocracia militar, y esto en efecto lo que representó una difusa fase de cogobierno con Obando Barrientos. Mientras Barrientos vive y muere por un grupo de agentes de penetración norteamericana y jamás hace algo en contra de los norteamericanos, Obando compone ya la manera en la que Hegel llama la conciencia desdichada. Bueno, vamos a quedar hasta aquí. En realidad no falta mucho. Lo que faltaba es la conformación de la... ¿Qué se llama esto? La conformación de la revolución de la guerrilla, ¿no? Ya con Guevara, con el Che Guevara. Son como unas 5 páginas más por ahí, así que no es mucho. Y van a tener su ampliación del simulacro para fortalecer esta parte. Entonces, hasta aquí nos quedamos. ¿Alguna pregunta antes de que cierre? Muy bien. Entonces, al no haber preguntas, les deseo un buen resto del día y nos vemos en la noche. Hasta luego. Licenciada, muchas gracias. Por favor, esta noche, ¿a qué hora es el horario? Esta noche, por excepción, es de 9 a 10:30 de la noche. Gracias, Liz. Muy bien, nos vemos en la noche entonces. Hasta luego. Muchas gracias, licenciada. Hasta luego. Gracias, no hay de qué.